decía, en el epéndimo y en el epidídimo. Luego de eso, los flagelos que se encuentran en una sola célula, que son los espermatozoides, no se encuentran en el extremo apical, se encuentran en el extremo basal de la célula. Ahí tenemos la distribución de las especializaciones. Decíamos también que los epitelios se nutren por simple difusión, pero ¿de dónde viene el elemento nutritivo? Viene, ¿no es cierto?, del sistema vascular que tiene el tejido conectivo, porque toda célula epitelial descansa sobre tejido conjuntivo o tejido conectivo que recibe el nombre de membrana basal. Y a través por difusión simple se nutre el epitelio, porque el epitelio es avascular. Está inervado por terminaciones nerviosas libres. ¿Tiene un proceso de regeneración? Sí. Los tejidos menos especializados se regeneran más que los tejidos más especializados. Uno de los menos especializados, ¿cierto?, es la piel. Y nosotros no nos damos cuenta que todos los días se está gastando por el roce, por el agua, por el jabón, etc. Y todos los días, ¿no es cierto?, se va recuperando ese tejido. También nos damos cuenta en el verano cuando la persona se expone al sol y ve que empieza a descamarse la piel. Eso es cornificación. Pero lo recuperamos rápidamente. Pero hay tejidos muy especializados, como el nervioso, en el cual no existe la posibilidad de regeneración a través de la mitosis. Entonces, toda célula, decíamos, que descansa sobre membrana basal es muy importante porque allí ocurre, ¿no es cierto?, la nutrición de ella. Luego de eso, realizábamos un resumen donde decíamos que las propiedades del tejido epitelial es tapizar superficies internas y externas, está unida por escasa sustancia intercelular, por lo tanto sus células están muy unidas. Sus células poseen un borde libre, que es el extremo apical, ¿cierto?, donde están las especializaciones, recordando que la polaridad celular dice que la célula tiene extremo apical, extremo basal y extremo lateral. El extremo apical es el extremo libre, el extremo basal descansa sobre la membrana de tejido conectivo y la lateral es donde se une con la otra célula que está al lado. Es avascular, actúa como capa protectora. Sus células muertas se reemplazan por mitosis en los tejidos menos diferenciados y en los especializados eso no ocurre. Todos los productos pasan por el tejido epitelial. Y algunos, dice, están especializados en receptores de estímulo, como el de la piel. Luego, ¿no es cierto?, clasificábamos los tejidos en aquellos tejidos en los cuales hay una sola capa de célula, y decíamos, ese es un epitelio simple pavimentoso, escamoso. Generalmente rodea, especialmente para la especialidad de laboratorio, ¿cierto?, rodea todo lo que es el sistema circulatorio. Todos los vasos sanguíneos están rodeados por endotelio, y el endotelio es un epitelio plano simple. Por ejemplo, en el revestimiento ovárico tengo un epitelio cúbico simple. Y en el sistema digestivo tenemos un epitelio cilíndrico, simple, con chapa estriada. Ahí tenemos la clasificación de estos epitelios simples. Pero también hablábamos de los especiales, como el que tiene el aparato respiratorio, ¿no es cierto?, que es un pseudoestratificado cilíndrico ciliado, donde todas las células cilíndricas nacen de la membrana basal, pero no todas llegan al extremo apical por presión mecánica. Eso impide que todas las células, ¿cierto?, se desarrollen normalmente, la presión mecánica. Y el último epitelio, el estratificado, yo les decía, siempre coloco una trampita. Si ustedes se fijan en la parte inferior, dice estratificado pavimentoso, ejemplo piel. Si estuviéramos en una prueba de selección múltiple, y yo coloco esta pregunta, y ustedes me ponen piel, yo se las coloco malas. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Si usted lo puso así en la diapositiva. Sí, pero en la clase yo también explico que la piel tiene un epitelio estratificado pavimentoso, perfecto, pero como es un órgano externo, es cornificado. El esófago tiene el mismo epitelio de la piel, estratificado pavimentoso, pero ese es no cornificado. Entonces yo decía, ¿cuál es la diferencia? En que uno es un órgano externo y el otro es un órgano interno. Luego de eso,
hablábamos de un epitelio mixto o polimorfo, y hablábamos el ejemplo de la vejiga urinaria, ¿cierto? Que cuando está desocupada, está formando un epitelio cúbico, y cuando yo la lleno de líquido, se hincha y pasa de un epitelio cúbico a un epitelio plano, simple. Eso es por su fisiología, es por su funcionalidad. Entonces, ya llegando, ¿cierto?, a la clasificación de los epitelios glandulares, nosotros vamos, o los clasificábamos, ¿cierto?, en esa clase, donde decíamos que si hay una glándula, sería un epitelio unicelular. Si hay muchas, sería multicelular. Y cuando a alguien le toque su trabajo en relación, ¿no es cierto?, al sistema digestivo, allí se va a encontrar con la siguiente disyuntiva. En el Difiori, el epitelio, ¿no es cierto?, gástrico, se clasifica en 4 formas celulares. Y en el Junqueira, el 9. Entonces, para mí es más fácil que ustedes se aprendan 4 y no se aprendan 9 porque va a ser más complejo. Eso en cuanto a la cantidad de células. En cuanto al destino de la excreción de las células, vamos a tener exocrinas, endocrinas y mixtas. Las exocrinas son cuando vierte su producto hacia afuera, a través de conductos como la saliva, por ejemplo, las glándulas sudoríparas. Las endocrinas, cuando vierte su producto directamente a la sangre. Y allí, ¿no es cierto?, tenemos también una glándula mixta que cumple las dos funciones. Y a alguien le va a tocar este trabajo en el cual vamos a hablar de cómo expulsa la secreción, qué pasa con la glándula cuando expulsa la secreción. Y tenemos merocrinas, apocrina y holocrina. Una de ellas, cuando libera la secreción, se destruye. Y la única manera de destruirla es a través del ejercicio. Porque también yo decía que si no nos alimentamos y queremos adelgazar en base a una dieta, lo que estamos haciendo es degradar a las células. Sí, está bien, perfectamente bien. Pero ¿qué sucede si adelgazamos, ¿no es cierto?, la estructura en base a una dieta? No estamos incorporando colesterol, fosfolípido, ácido graso. Y si nosotros no estamos incorporando eso, no estamos fortaleciendo el sistema nervioso. Por lo tanto, la mejor manera, ¿no es cierto?, de poder liberar esas glándulas de nuestro cuerpo es quemándolas. Y eso es a través del ejercicio. Allí teníamos el repaso completo de la clase anterior y clasificamos los epitelios cuando tienen una sola capita en epitelio simple. Simple escamoso, simple cúbico, simple cilíndrico. Todos descansan sobre una membrana basal. Después tenemos los estratificados. Estratificado, pavimentoso, cornificado, estratificado, pavimentoso, no cornificado. Y allí decíamos que los cornificados son los epitelios externos y los no cornificados son los epitelios internos. Importante, sí, sobre todo en las mujeres cuando se toman el Papa Nicolau, que de ese frotis vaginal que se obtiene cuando las células salen en cornificación es porque hay una herida, hay una infección, o lo peor, ¿no es cierto?, hay un cáncer al interior. Entonces, por eso que yo siempre decía que las células hablan. Entonces, también tenemos, ¿no es cierto?, ya ordenado nuestro epitelio plano, escamoso, cúbico y cilíndrico. 3 formas celulares. Además, existen otros 2 tipos, como decíamos, el pseudoestratificado, en que todas nacen de la membrana basal. Todos ven, todas las células nacen de la membrana basal, pero los núcleos se ven a distinto nivel, y eso es por presión mecánica. Entonces, la presión mecánica impide que las células lleguen todas arriba. Luego, acá en la parte inferior, tenemos el epitelio transicional, mixto o polimorfo, que era el caso de la vejiga. Entonces, analizado eso, yo generalmente planteo esto en una prueba y digo, A es un epitelio normal, estratificado, pavimentoso. Entonces, cuando miramos eso, ¿no es cierto?, esa lámina que yo mostraba, y observaba, ¿cierto?, que este es un
epitelio estratificado pavimentoso, significa que la última capa de células son planas, ¿ven? Tienen formas fusiformes, son alargadas, el núcleo aplastadito y se ubica en el centro. Células planas. Luego aparecen los núcleos redonditos, que están acá, que son característicos de las células cúbicas. Y en el fondo, estos núcleos alargados me indican la presencia de las células cilíndricas. Ese es un epitelio estratificado pavimentoso no cornificado, por lo tanto estamos hablando de un órgano interno, como el esófago, por ejemplo. Pero fíjense que el de al lado es el mismo epitelio. Y si es el mismo epitelio, ¿qué diferencia están viendo? A ver, ¿qué diferencia se ve entre el epitelio A y el epitelio B? Alguien que me ayude, a ver. Las células externas. ¿Aló? ¿Sí? Las células externas. Las células, ¿cierto? Las células más superficiales, mira, que tenían que ser planas, se transforman en cúbicas. Y las mitosis que eran profundas en el tejido normal empiezan a aparecer en la superficie, lo que hace que las células alteradas se reproduzcan mucho más rápido. Entonces estaríamos en presencia, ¿cierto?, de una anormalidad. Lo que es peor, estaríamos en presencia de un cáncer. Entonces, allí en rojo yo muestro, ¿no es cierto?, el cambio de ese epitelio. Y a continuación aparece, ¿no es cierto?, otra aplicación en un epitelio estratificado pavimentoso de la boca. La parte externa es cornificada y la parte interna es no cornificada. Y fíjense lo que pasa en una persona fumadora. Mire cómo tiene una herida acá, ¿cierto? Es un cáncer. Y este es un epitelio normal. El daño que miren los dientes, miren la dentadura y miren lo que provocó, ¿no es cierto?, en este tejido epitelio estratificado pavimentoso, cornificado de afuera, no cornificado por dentro. Entonces, aparecen, ¿cierto?, estas células cancerígenas, producto de este cigarro, pero fíjense que hay algo muy importante. Cuando ustedes estaban en biología humana, vieron los organoides, y dentro de los organoides están, ¿no es cierto?, las mitocondrias. ¿Qué importancia tenían las mitocondrias? Proporcionan el ATP, ¿cierto?, la energía, para que funcione la estructura celular y pueda dar trabajo, movimiento. Pero fíjense que es importante sin tener que llegar a una biopsia. Se toma una muestra de piel, se observan las mitocondrias. Cuando dice las mitocondrias se tienen por todas las células en un patrón como telaraña, por el contrario, las células cancerosas de la piel se encuentran en grupos o racimos típicamente a lo largo del borde del núcleo. Es decir, esa sola presencia de la mitocondria nos permitiría determinar, ¿no es cierto?, la presencia del cáncer que estábamos observando en la lámina anterior. ¿Se recuerdan ustedes cómo se reconocían las mitocondrias? Es importante para la especialidad porque ustedes van a trabajar mucho, ¿no es cierto?, con lo que es el reconocimiento a través de tinciones. Por eso lo pregunto. ¿Se recuerdan cómo se reconocían las mitocondrias en el laboratorio? Si no se recuerdan, yo se los voy a decir. Pero Profe, yo me acuerdo que al menos a mí yo vi el biología humana el año pasado y no me acuerdo de esa parte. no te recuerdas. Sí, parece que el Mira, profe no. siempre cuando uno está en biología, ¿no es cierto?, tiene que ver las formas celulares. Y cuando ve las formas celulares, ve los organoides que conforman a la estructura celular. Mitocondria, complejo de Golgi, los lisosomas, el núcleo, el nucleolo, que son las estructuras que adornan, ¿cierto?, a las células. Cuando yo la quiero reconocer a la célula, por ejemplo, tengo que aplicar tinciones especiales. En el caso de la mitocondria, si yo tomo una muestra de mucosa bucal y la tiño verde lejano, todas las células se van a teñir verde lejano, pero las mitocondrias van a teñirse de un color especial porque van a aparecer como estructuras fosforescentes, así como que brillan. Entonces, cuando yo miro el núcleo, lo veo verde. Y alrededor veo unos puntitos verdes también, pero son brillantes.
esos puntitos brillantes que veo alrededor del núcleo, esas son las mitocondrias. Por lo tanto, ¿no es cierto? Eso tiene que hacerse en el laboratorio de biología porque es importante para ustedes, ya que para ustedes, ¿no es cierto?, es fundamental el uso. Profesor. Eso es importante porque ustedes van a trabajar con tinciones. ¿Cómo se llamaba la tinción? Sí, tengo la Verde de misma Jano. pregunta. Verde de Jano. Verde, ¿Dejano tal cual como lo dice? sí, verde de Jano, como apellido. Ya. Entonces, ya reconociendo eso, fíjense que es importante para ver este tipo de, dice, microscopía multifotónica, para evitar, ¿no es cierto?, esa toma de biopsias. Entonces, ya analizado, ¿no es cierto?, lo que era esa clase anterior, vamos ahora directamente a lo que es la clase de hoy día. Ya tenemos esa relación directa. Ya tenemos esa relación directa y nos vamos, ¿no es cierto?, a nuestro tejido conjuntivo. Tejido conjuntivo o tejido conectivo. ¿Se ve la imagen? ¿Aló? Sí, profe, se ve. ¿Esta? ¿Del tejido conjuntivo? Entonces, cuando miramos el tejido conjuntivo, decíamos que era fundamental para el tejido epitelial, ya que el tejido conjuntivo conforma parte de la membrana basal, y la membrana basal nutre al tejido epitelial porque es rica en vasos sanguíneos. La membrana basal es de tejido conjuntivo. Entonces yo les voy a plantear acá lo siguiente, jóvenes. Ustedes son de la especialidad. La otra especialidad no ven estas cosas, solamente ustedes. Dice, ¿la sangre se considera tejido conectivo, verdadero o falso? ¿Qué piensan ustedes? Profe, yo creo que es verdadero. ¿Por qué? Dime. ¿Por qué, Sebastián? ¿Por qué? A ver. Dame una idea nomás. Porque forma su propia matriz extracelular ¿Ya? por el plasma. ¿Y qué más? ¿Qué más hace la sangre? Podemos conectar varios órganos a la vez. Conecta muchos órganos a la vez, nutre a toda la estructura y defiende todo nuestro cuerpo. Por eso, desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, vamos a ver cuál es la respuesta. Porque yo decía verdadero o falso. Y ahí está la gotita de sangre que generalmente es muy importante, ¿cierto?, en la especialidad de ustedes para realizar el diagnóstico. Entonces miremos si estamos en lo correcto. Bueno, ahí tiene el sistema circulatorio funcionando, la bomba propulsora del corazón, ¿no es cierto? Y de esta circulación nosotros sacamos esa gotita de sangre para preguntar si la sangre se considera tejido conectivo. Su compañero Sebastián me dice que sí. Y yo le puse dos alternativas, verdadero o falso. Tejido conectivo, dice. Sostiene tejidos, conecta tejidos, separa diferentes tipos de tejidos. Entre los tejidos conectivos, fíjense que aparece hueso, cartílago, y ahí aparece en rojo que yo teñí, sangre. Luego de eso, hago una introducción general donde digo la sangre es tejido conectivo, especializado, formado por una fase intercelular líquida, llamada plasma, y una fase sólida de elementos celulares como los glóbulos rojos, glóbulos blancos y la plaqueta o globulina, como se llama. Entonces, esta introducción, claro, habla de que la sangre es el conector de todo el tejido epitelial. La sangre es el conector de todo el sistema corporal. Donde nosotros miremos de nuestro cuerpo, va a haber sangre. Por lo tanto, desde ese punto de vista, se habla de conectivo, de conexión. Por eso que se habla, ¿no es cierto?, de un tejido conectivo especializado. Entonces, aquí tengo yo que este tejido conectivo especializado, sangre, deriva del mesodermo. Mesodermo es la túnica media del embrión. Este tejido especializado, especialmente para ustedes, ¿no es cierto?, es muy importante porque recuerden siempre lo que dije en la primera clase. Ustedes son la mano derecha del diagnóstico médico. O van a ser ustedes la mano derecha del diagnóstico médico. Yo voy muy bien a una de las clínicas de Arica, porque tengo la seguridad que esos kinesiólogos que están allí, esos tecnólogos médicos que están allí, especialidad de laboratorio, me toman muy buenos exámenes. Y siempre voy al mismo laboratorio.
Porque cuando llego a ese laboratorio y entro al lugar donde me toman la muestra, miro la pared donde están ellos y veo un magíster, una licenciatura de estudiantes que, al igual que ustedes, entraron a primero, ¿no es cierto? Y hoy día ya son profesionales en el área y han ido perfeccionándose cada vez más. En esto de que analicemos, ¿no es cierto?, los componentes que son tan importantes para el diagnóstico como en la sangre. Les decía yo que me tocó trabajar siempre con ustedes desde que yo ingresé a la universidad ya hace mucho tiempo atrás. Le hago las clases de histología, le hacía las clases de biología, de bioquímica aplicada, porque tuve con la especialidad de laboratorio, ¿no es cierto?, por muchos años haciendo la asignatura de bioquímica aplicada. Bio, vida, química, la química viva aplicada a la tecnología médica. Me tocaba hacer a mí la parte viva, obtener enzimas para que los estudiantes pudieran trabajar. En vez de comprar un kit completo, ellos lo preparaban. Y ahí hay una diferencia con otras universidades. Por eso que yo decía que salen muy bien preparados ustedes. Entonces, ya teniendo, ¿no es cierto?, ese elemento importante, que ya sabemos que es conectivo, también dice el tejido conectivo y su incidencia en el síndrome de Marfan y la importancia en el diagnóstico precoz. Ahí está el examen de sangre. Entonces, cuando miramos eso, miramos este tejido conectivo, mira, acá tiene un tejido conectivo en el cual ahí se pueden observar estas células granulosas de color rojo que son de gran tamaño, miren. Esos son los mastocitos o células cebadas. Estos núcleos más teñidos son los mastocitos. Estos son los mastocitos. Y estas células, ¿no es cierto?, con el núcleo más teñido, pero son más chiquititas, son los histiocytos o macrófagos. Y las células más claritas, también redondas, son los fibroblastos. Estas fibras gruesas que están acá, que se pueden observar, las más gruesas son las fibras de colágeno. Y las más finitas, delgaditas, en forma de red que se van formando, esas son las fibras elásticas. Eso es lo que observa un estudiante de laboratorio al microscopio, en un tejido conjuntivo. Profesor, ¿Sí? ¿ese tejido a qué pertenece? ¿Cómo dijo? ¿El tejido conectivo? O sea, Mira, el tejido que está en esta imagen en este caso. este es un tejido conectivo laxo. Ya. Se dice que el tejido conectivo laxo es el tejido básico, fundamental del tejido conectivo. Porque tiene mucha sustancia fundamental si tú ves que están las células muy separadas y las fibras también. Por eso que se dice laxo o areolar, que está lleno de areolas, de espacio. Y se dice que es el tejido principal y que los otros son variedades de él. Entonces, frente al análisis del tejido conectivo aparece el síndrome de Marfan. Este tejido conectivo, en él se produce una anormalidad. Es una anormalidad genética que impide que se produzca la fibrilina, que produce las fibras elásticas, estas delgaditas que están acá. Y afecta especialmente, ¿no es cierto?, a las válvulas cardíacas, a los vasos sanguíneos. Y voy a explicar por qué. Se dice que, ¿cuál es la arteria más grande que tenemos nosotros? Ustedes ya vieron, tuvieron anatomía. En forma paralela tienen fisiología. ¿Cuál es la arteria más grande de nosotros? Que la podemos tocar en el cuello. La arteria aorta, ¿no? La arteria aorta, ¿cierto? La arteria aorta, acá está. La más grande. Las arterias grandes también son llamadas arterias elásticas, porque su túnica media tiene mucha fibra elástica. Porque la presión, ¿no es cierto?, de la sangre es muy intensa, muy fuerte. ¿Dónde se toma la presión uno cuando va a la enfermería? ¿En el brazo? Aquí, ¿no es cierto?, a ese nivel. ¿Es una vena o una arteria la que toco? A ver, ustedes tienen que saberla porque ustedes van a tener que trabajar con eso también, más adelante. ¿Una vena o una arteria?
Una arteria. Una arteria. Allí, bien Sofía, en una arteria se toma la presión, porque hace esto. Así es la presión, porque la sangre fluye con mucha fuerza. En cambio, cuando sube por la vena, es más pasiva. Entonces se toma la presión en las arterias. Para que resista y tenga esta elasticidad, tiene predominancia de fibras elásticas. Pero ¿qué pasa si pierde la fibra elástica? Pierde este movimiento. Se hace más lento, ¿no es cierto? Menos oxigenación y se produce esta enfermedad que es el síndrome de Marfan, por falla del tejido conjuntivo que no produce como corresponde la fibra elástica y afecta todo el sistema vascular. Entonces, este diagnóstico, ¿no es cierto?, dice, se ven los antecedentes familiares, se hace un examen físico, también afecta la vista, produce ceguera. Entonces se hacen exámenes del corazón como ecocardiograma y generalmente, ¿no es cierto?, se empieza por un examen de sangre. ¿Por qué? Porque es genético. Y si es genético, puedo hacer un cariotipo. ¿Cómo hago cariotipo? Observando la estructura celular. Entonces este síndrome de Marfan dice, yo no voy a mirar lo otro porque sé que ya les dije afectaba la vista, produce miopía, me voy a relacionar directamente a la especialidad de ustedes, que es, provoca problemas a nivel cardiovascular. ¿Ve? Se debilitan las paredes de la aorta provocando una dilatación de la raíz aórtica. Entonces se produce una insuficiencia de la válvula. No funciona bien porque pierde esa capacidad de hacer esto ante la presión de la sangre. Entonces se hace más lento. Por lo tanto, menos fluido de sangre, menos circulación, se produce, ¿no es cierto?, la necrosis de los tejidos. Ahí yo se los indiqué con rojo porque es el área de ustedes. Entonces este síndrome trae problemas cardiovasculares. ¿Ven? Aneurismas de la aorta, disecciones aórticas, malformaciones de las válvulas. Cuando yo hablo de esto, el aneurisma es un hinchamiento. Mire cómo se hincha la arteria. ¿Por qué? Porque perdió esta capacidad. Entonces, al hacerse más flexible, solamente la presión de la sangre no permite su paso regular así, sino que empieza a hincharse, 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 y se puede reventar. Y en ese momento, ¿no es cierto?, la persona muere. Entonces el aneurisma se produce así, ¿ven? Ahí se va hinchando. Esta es la normal y aquí empieza a inflamarse. Mire cómo se va inflamando. Mire, aquí está la normalidad y aquí está la anormalidad. Se empieza a hinchar la arteria. Hasta que llega un punto donde se revienta. Y se produce, ¿no es cierto?, la salida de sangre hacia otros conductos, provocando, ¿no es cierto?, la no llegada en forma eficiente hacia el órgano que corresponde, produciéndose una falta de oxigenación, y cuando se produce una falta de oxigenación, se produce una necrosis del tejido. Avanzamos, ¿no es cierto?, con esto de la disección aórtica, y aparece otra enfermedad mixta del tejido conjuntivo. Fíjense, mire, los dedos azules y los dedos blancos. Enfermedad mixta del tejido conectivo se llama. Es una enfermedad autoinmune. Es el síndrome de Raynaud, en donde una falta de circulación hace que se coloquen los dedos de ese tipo, porque no llega oxígeno al tejido. Y eso después de un tiempo, ¿no es cierto?, cuando la persona empieza a friccionarse, empieza a flotar, nuevamente las células llegan, ¿no es cierto?, a tener este color que está acá. Entonces hay áreas azules que es la cianosis y las áreas blancas que se recuperan. Eso es el tercer punto como el que está acá en el fenómeno de Raynaud. ¿Qué dice? Los dedos se vuelven blancos debido a la falta de circulación sanguínea. Luego se vuelven azules a medida que se dilatan los vasos sanguíneos para mantener la sangre en los tejidos y finalmente rojo a medida que la circulación se restablece. Ese es el fenómeno de Raynaud. Tiene que ver con la circulación, tiene que ver con el tejido conjuntivo. Por esa mala dilatación, ¿no es cierto?, que tienen las arteriolas, porque pierden esa elasticidad del tejido conectivo, porque no hay fibras elásticas.
Entonces, el tejido conectivo, como me preguntaba uno de sus compañeros, el base fundamental es el tejido conjuntivo laxo. El elemento fundamental que tiene son los fibroblastos y tiene poca fibra, mucha sustancia fundamental, por lo tanto están muy distribuidos. Importante, sí, porque cumple la función de nutrición. Es muy vascularizado. En relación al otro tejido conjuntivo que es el denso, posee pocas células y muchas fibras. Alto colágeno, por lo tanto cumple la función de protección del tejido conjuntivo denso. Y el laxo de intercambio de nutrición. Entonces aquí viene una pregunta recordando la anatomía. Cuando miraban la estructura ósea, ¿qué reviste al hueso? ¿Cómo se llama la capa que protege al hueso? ¿Se recuerdan? Anatomía. Periostio. Periostio. Bien, Sofía. Muy bien. Gracias por tu aporte. Periostio. Y el periostio es tejido conectivo. Tejido conectivo denso. ¿Y la capa interna cómo se llama? Endostio. Periostio, endostio. Periostio, tejido conjuntivo denso. Endostio, tejido conjuntivo laxo. Entonces el endostio lo protege por fuera y el periostio le da la nutrición por dentro al hueso. El hueso se fractura. Cuando se recupera ya la estabilidad de ese huesito, ¿cómo sé yo que se produjo una fractura? Porque miro una radiografía. ¿Y qué miro al interior de la radiografía? Veo una rayita. ¿Esa rayita es el hueso que se formó? No, ese es tejido conjuntivo. Por eso que lo primero que se forma cuando hay una fractura ósea es hueso perióstico, es decir, hueso de tejido conjuntivo. Por eso que no queda la estructura totalmente sana, soldada. Queda rellena con tejido conjuntivo. Al igual que cuando se sufre, ¿no es cierto?, una neumonía. Yo puedo decir, mañana, bueno, la próxima semana juega la selección chilena. ¿Bien? Y le pregunto a todos, ¿están en condiciones? Sí, estamos todos en condiciones. ¿Nadie ha sufrido el COVID-19? ¿Nadie ha tenido una neumonía? No, nadie ha tenido una neumonía. Bueno, primero entonces vamos a tomar los exámenes correspondientes. Todos una radiografía. Y yo pesco la radiografía de uno de ellos y veo que está con rayitas en el pulmón. Con aberturas. Y digo, pero este pulmón no está sano, po. Este pulmón tiene daños. Miren, esas rayitas que están ahí, es tejido conectivo. Está cicatrizando el pulmón. Tuvo una neumonía. Entonces puedo determinarlo a través del estudio del tejido conectivo. Entonces, el laxo es el principal, como le decía yo a su compañero que me preguntaba, tiene fibras, sustancias fundamentales y tiene células. Las fibras son colágenas, elásticas y reticulares. Las formas celulares que se presentan en el tejido conjuntivo son fibroblastos, histiocitos o macrófagos, células sebadas, células adiposas, células sanguíneas. Esas son la estructura del tejido conjuntivo. Cuando se produce una herida en el cuerpo, se forma una cicatriz, ¿cierto? Y si yo analizo la cicatriz, no es piel, es tejido conjuntivo. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, que cumple una función de reparación. Luego de eso, el laxo, ya decía, tiene mucha sustancia fundamental, tiene gran cantidad de fibras, pero separadas, al igual que la célula. Se encuentra nutriendo, ¿cierto?, siempre al epitelio. Predominan los fibroblastos, células adiposas, como veíamos acá. Fibras de colágeno son las más gruesecitas. Las fibras elásticas son las más finas. Este es un tejido conjuntivo denso donde predomina el colágeno. Fíjense la diferencia entre el denso y el laxo. Hay poco espacio acá, en el denso, porque el colágeno aprisiona la estructura. Hay poca sustancia intercelular, hay pocas células. A diferencia que en el laxo, que está aquí al lado izquierdo mío, fíjense que hay más espacio. Las fibras son más delgadas, mayor cantidad de sustancia fundamental. Por eso que es laxo o areolar. Entonces,
Ya tengo la clasificación. Ya sé que la sangre, ¿no es cierto?, es un tejido conectivo especializado. También sé que tiene células, tiene sustancia fundamental. La diferencia entre el denso y el laxo, se las muestro acá, dice tejido conectivo laxo tiene mayor cantidad de células y menor cantidad de fibra. El denso, el laxo, predomina el colágeno tipo 3, mientras que en el denso es el de tipo 1. ¿Qué significa la diferencia de colágeno? Está en una de las diapositivas al final, en que el colágeno 1 es grueso, es más compacto. Y el 3, 4, 5 es más finito. Esa es una diferencia fundamental. El laxo tiene mayor vascularización que el denso, porque el denso está protegiendo las capitas y el laxo está nutriendo, siempre está nutriendo. La función primordial dice que es de sostén, defensa, nutrición. Siempre va a formar continuidad entre otros tejidos. Por ejemplo, músculo, hueso, ligamentos, tendones en el medio, tejido conjuntivo. Cuando se rompe un tendón o un ligamento, es tejido conjuntivo. Entonces, ya tengo, ¿no es cierto?, esa funcionalidad tan especial y le hago un resumen acá yo, para ver si hemos repetido, hemos dicho todo. ¿Se le llama tejido conjuntivo o conectivo? Perfecto, se dijo. Es un tejido de sostén, sostiene toda la estructura. Proporciona continuidad con el resto de los tejidos, epitelial, muscular, nervioso. Hueso y músculo, ligamento y tendones son los que lo unen, tejido conjuntivo. ¿Qué protege a todo el sistema nervioso? Las meninges. La meninge es tejido conjuntivo. ¿Qué reviste al hueso por fuera? Periósteo, decía, ¿no es cierto?, su compañera, tejido conjuntivo. Se compone de célula y matriz extracelular, ya lo dijimos también. Presenta diversos tipos de células que se encuentran separadas. Dije que las células son fibroblastos, histocitos o macrófagos, células cebadas o mastocitos, células adiposas, células sanguíneas. Tiene abundante material intercelular. Es un tejido muy vascularizado. Muy vascularizado es el laxo, el denso es menos vascularizado. ¿Tiene gran capacidad de regeneración? Sí. ¿Por qué? Porque es el que rellena todas las estructuras dañadas. Ahí tenemos todo ese resumen. Sirve como medio de intercambio, contribuye a la defensa y protección. ¿Por qué contribuye a la defensa y protección? Porque tiene los histocitos o macrófagos. Y los histocitos o macrófagos son los que van a atacar, ¿no es cierto?, a las células invasoras que entran a nuestro cuerpo. Y ahí están los histocitos o macrófagos. Macrófago. Fago significa comer, macro, partículas grandes. Por lo tanto, si entra una bacteria, van los histocitos macrófagos, pum, la pescan y la destruyen. Proporcionan soporte estructural, ¿sí?, porque componen la membrana basal. Entonces tengo los tres elementos fundamentales, la matriz, las células y la fibra. Entonces, yo quiero llegar a otro elemento importante cuando ustedes estaban en biología humana y estudiaban a las células. ¿Cuáles son las partes de una célula? Membrana, núcleo, citoplasma. Miremos. Ahí está la M de membrana. Tiene que aparecer la C de citoplasma y la N de núcleo. Y esta célula la vamos a llamar M. Es una célula cebada. Fíjense lo que hace esta célula cebada para el tecnólogo médico, laboratorio, su especialidad. Cuando yo tomo una muestra, sin teñirla, se ve así. Todas las células son iguales, miren. Yo sé que esta es M, porque es un especialista el que lo está diciendo. Este es P, y esta es M, esta es L. L significa un linfocito. Pero todos así, con una tinción sin teñir, o sea, con una preparación sin teñir, todas las células son iguales. Y yo quiero reconocer a N solamente. Entonces, a esta preparación que está acá, que la saqué de una mucosa bucal, le aplico una tinción
Fíjense en el nombre que le voy a dar. Azul de toluidina. Le apliqué azul de toluidina a esta preparación y tengo el resultado que está acá. ¿De qué color son las células M? ¿De qué color son las células que están acá? ¿Jóvenes? Roja, Rojas. profe. Roja, ¿cierto? Y yo ahora he tenido un color azul, pues. Ese cambio de color, si yo tiño de azul y se ve de un color distinto, se llama metacromacia. Muy importante para la especialidad de ustedes, pues. Entonces, si yo tengo una preparación en que todas las células se ven iguales, yo quiero distinguir M y la tiño con azul de toluidina y se ve de color púrpura. Ah, entonces las puedo contar. Y todas las demás, fíjense que P no se ve, L tampoco se ve, solamente se vieron M y yo las cuento. ¿Y por qué son importantes hoy día esas? Vamos a ver por qué son importantes hoy día. Fíjense que el azul de toluidina es aplicada especialmente a M. M son los mastocitos o células cebadas. Y los mastocitos o células cebadas, que son células del tejido conjuntivo, producen histaminas y heparina. Hoy día estamos ya, ¿no es cierto?, en septiembre, y en septiembre la estación que llega es la primavera, y con la primavera aparecen las alergias. Entonces, ¿qué células tienen que defendernos a nosotros de las alergias? Las células cebadas o mastocitos, porque ellas producen histamina. Y cuando yo tengo alergias, ¿qué me receta el médico? Histamina. Pero si nosotros la tenemos, ¿ven? Pero si tenemos una deficiencia de estas células, tenemos que hacer esto para saber cuántas hay. Y esa que la hace el tecnólogo médico, de especialidad laboratorio. Bien. Entonces el azul de toluidina dice, tiñe mucopolisacáridos que tiene M de un color púrpura. Eso se llama metacromacia. Ese cambio de los radicales ácidos se llama metacromacia. Y ahí tienen, ¿no es cierto?, el tejido, y fíjense que las dos células únicas teñidas de color púrpura son las M. Ahí está. Pero si ustedes utilizan otra tinción, no lo van a observar así. Ahí está perfectamente bien teñida con azul de toluidina. Se ve la metacromacia. No se ven otras células teñidas, ¿ven? No se ven otras en el tejido. Pero si yo las tiñera con tinción argéntica, por ejemplo, que es especial para estudiar células nerviosas, todo se ve de color café, pues, ¿ven? Pero el ojo especial del tecnólogo médico laboratorio podría reconocerla. Podría decir, sí, esa es una M, profesor, esa también es una M, pero en condiciones naturales, con una persona que no tiene la especialidad, no podría hacerlo. Y para estar con mayor certeza y entregarle un mejor examen para que el médico haga un buen diagnóstico, tiene que ser así. Sobre todo en este periodo, ¿no es cierto?, que es la primavera, donde aparece con mayor frecuencia las alergias. Entonces ya tengo identificada a M. Ahí está la célula cebada o mastocito. Célula importante, una de las más grandes del tejido conjuntivo. Y dice que producen heparina e histamina. La heparina tiene que ver con la coagulación y la histamina tiene que ver con las alergias. Y ahí le hago un resumen para que ustedes la vean, ¿no es cierto? ¿Ven? Heparina, alergia, y la heparina un anticoagulante y la histamina para las alergias. Les digo que son no observables con hematoxilina y eosina, que ustedes veían en biología humana casi todas las preparaciones con hematoxilina y eosina. Pero tienen que recordar que las tinciones de células nerviosas, por ejemplo, son especiales, tinción argéntica. Para las células cebadas, azul de toluidina. Y así, hay muchas técnicas especiales para que ustedes van a aprender durante su desempeño. Pero también, ¿no es cierto?, hay elementos importantes para que funcionen los fibroblastos, los histocitos, los macrófagos. Yo hablaba de la enfermedad del síndrome de Marfan, y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con la falta de fibras elásticas. Pero, ¿quién produce el colágeno y las fibras elásticas? Los fibroblastos, que son las células del tejido conjuntivo, y que aparecen acá abajito, miren aquí, ahí aparecieron los fibroblastos, estos que están acá son los fibroblastos. Células alargadas, fusiformes,
Pero para que funcione el fibroblasto y pueda producir colágeno y el tejido conjuntivo funcione como corresponde, nuestra dieta tiene que tener vitamina C. Es importante. Sin vitamina C no funciona bien el fibroblasto, no habría colágeno y se produciría la siguiente enfermedad. Se produciría, ¿no es cierto?, una disfunción nutricional que se llama escorbuto. Escorbuto es una degeneración del tejido conjuntivo por falta de vitamina C. Al no haber vitamina C, no se sintetiza el colágeno. Y las fibras que se destruyen no pueden ser sustituidas, y si tengo una herida, costaría mucho que pudiera cicatrizar. Bien, entonces, repasemos. Tejido conjuntivo, dijimos, ¿tiene origen mesenquimático? Sí, lo dijimos. Las características más importantes del tejido conjuntivo: abundante sustancia fundamental, tiene 3 tipos de fibras, colágenas elásticas y reticulares, tiene las siguientes formas celulares: fibroblastos, histocitos o macrófagos, células cebadas, células adiposas, células sanguíneas. ¿Qué función cumple el tejido conectivo? Fagocitaria, a través de los histocitos o macrófagos, producen anticuerpos a través de las células sanguíneas, nutrición a través del sistema circulatorio, transporte a través de las células sanguíneas, de sostén, forman las mallas tridimensional o cápsulas articulares de la rodilla, de los codos, de los huesitos. Almacenamiento, almacena lípidos. Reparación, forma la cicatriz. Repara los tejidos a través, ¿no es cierto?, de la entrada del tejido conectivo en las heridas, produciendo, ¿no es cierto?, la cicatriz. ¿Qué más? Bueno, tiene fibroblasto, tiene histocito, tiene mastocito, tiene células adiposas, dijimos, y células sanguíneas. Dentro de las células adiposas hay 2 tipos: unilocular, multilocular. La unilocular es la grasa blanca o amarilla que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, y la multilocular es la grasa parda. La grasa parda es de los animales que hibernan, ratones, oso, animales que hibernan. Yo preguntaba, no me recuerdo si la clase anterior, si nosotros somos animales que invernamos. ¿Qué me dirían ustedes si esta fuera una prueba de selección múltiple? Y yo les digo, ¿somos animales que invernamos? ¿Verdadero? Falso. ¿Somos animales que invernamos nosotros como los ratones, como los osos? Falso, profe. ¿Ah? ¿Falso? Yo creo ¿Ya que quién falso. más? ¿Otro aporte? No, profesor, no hibernamos. No invernamos, ya. Sería generalizado, ¿cierto? Ya tendríamos un 100% de los estudiantes diciendo que no invernamos. Entonces tendrían un 1. ¿Por qué? Porque tienen que recordarse que invernamos 9 meses en la guatita de la mamá. Ahí estamos invernando 9 meses. Y ahí tenemos grasa parda, que cuando salimos, ¿no es cierto?, del vientre materno, esa grasa parda se pierde y solamente predomina en nosotros ahora grasa blanca o amarilla. ¿Se dan cuenta? Como pensamos que todo lo sabemos a veces y no lo sabemos todo. Sí, somos animales que invernamos durante 9 meses. Bien, entonces, ya teniendo claro eso, que somos animales que invernamos durante 9 meses, hablábamos de que yo quiero después relacionar este tejido conjuntivo laxo con el mucoso, que es el cordón de la vida, el cordón umbilical que relaciona a la madre con su hijo. El denso es de protección y el laxo es de intercambio. Entonces, ya teniendo esas cosas, yo hablaba, ¿no es cierto?, del síndrome de Marfan, y fíjense que este síndrome, mire cómo altera la vista, mire cómo hace que se desarrolle, ¿no es cierto?, el ojo más grande de lo normal, y produce, ¿no es cierto?, el problema de miopía. No podemos usar lentes de contacto porque lo impide. Se pierde la elasticidad, el movimiento del ojo, porque no va a tener fibras de elastina. Entonces, miramos todas estas cosas y nos dan que pensar. Descripción clínica del ojo, sistema esquelético, sistema cardiovascular, y ahí entran ustedes. También
síndrome del triple cromosoma, porque ¿quién hace, no es cierto, el estudio de cariotipo? En un laboratorio se hace. ¿Qué falla en el tejido conjuntivo? Falla, ¿no es cierto?, el gen FDN1, que codifica una proteína llamada fibrilina. Y esta proteína llamada fibrilina es la que produce la fibra elástica. Si no hay fibra elástica, no funcionan arterias, no funcionan las venas, no funciona, ¿no es cierto?, el sistema circulatorio. Porque pierde elasticidad. Ahí está la fibrilina, ¿ven? Glucoproteína. Importante para la fibra elástica. Si no, no funciona, no se produce. Importante, ¿cierto?, nuestra dieta alimenticia. Dice que afecta tanto a hombres como a mujeres por igual. Pero los niños recién nacidos generalmente producen mortandad. Si soporta, vienen los problemas cardiovasculares. Ahí, ¿no es cierto?, nos indica también que es un trastorno hereditario. Claro, la atención de una persona con síndrome de Marfan tiene que ser multidisciplinario. El médico, la enfermera, el tecnólogo, el kinesiólogo para recuperarlo, etc. La obesidad es un indicador importante, ¿no es cierto?, para tener el síndrome de Marfan. Tiene mayor complicación desde el punto de vista, ¿no es cierto?, circulatorio. Nosotros somos animales omnívoros. Cuando nosotros nos enfermamos de una úlcera gástrica gravísima, porque podríamos morir si se perfora y empezamos a eliminar sangre y no nos damos cuenta, si tuvieran que injertarnos un trozo de intestino, ¿de qué animalito piensan ustedes que podría ser el injerto? ¿De un pez? ¿De un ave? ¿De un carnívoro? ¿Cuál es el que más se parece a nosotros en los hábitos alimenticios? Y entonces le tomamos el trocito digestivo de ese animalito y se lo colocamos al ser humano. ¿Un cerdo? A un cerdo. También tiene, ¿no es cierto?, Franco, tiene hábitos omnívoros igual que nosotros. Omnívoro, sí. Nosotros somos omnívoros. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante, ¿cierto? Dice la reflexión, la dieta del ser humano como omnívoro no debería ser simplemente comer cualquier cosa, sino aprovechar de la abundancia, no lo que nos da, sino tomar lo que realmente necesitamos. ¿Necesitamos vitamina C? Sí, necesitamos vitamina C. Así funciona el tejido conjuntivo. Y ahí está, ¿no es cierto?, el síndrome de Marfan, síndrome del triple cromosoma X, ¿ven? Hereditario. Generalmente afecta mucho a las mujeres embarazadas, porque tiene que tener este contacto directo con el embrión, po. Ve que a través del cordón umbilical pasa el alimento, el oxígeno, y si no funciona bien, muere por asfixia el niño. El síndrome de Marfan neonatal conduce a la muerte dentro de los primeros 2 años de vida. Problemas del tejido conectivo, se han ido solucionando los problemas a medida que avanza, ¿no es cierto?, la ciencia, pero igual provoca mortandad. Sobre todo, ¿no es cierto?, dilatación de la aorta ascendente, porque no produce, ¿no es cierto?, esa fuerza para que pueda subir la sangre. Y a la sangre que no sube, baja, se queda detenida, se produce el coágulo circula, produce el infarto. 3 tipos de fibras, ¿no es cierto?, elásticas, colágenas y reticulares, yo las nombraba, ¿no es cierto?, y dentro de ellas hay una especial que es la reticular, que solamente puede ser visible con técnicas especiales, tinción argéntica. Por eso que se le llama fibras argirófilas. Ven que es importante la especialidad de ustedes porque saben que si quieren reconocerla, tienen que teñir con tinción argéntica. Si quieren determinar la presencia de fibras elásticas, teñirlas con orceína acética, porque las tiñe de un color fucsia morado. Pero también se pueden ver con hematocilina y eosina, al igual que las de colágeno. Al avanzar, ¿cierto?, quería llegar a esto para terminar, un tejido conjuntivo embrionario. Yo decía, ¿no es cierto?, lo importante que es este tejido conjuntivo, sobre todo en el embrión, la relación de la mamá con su hijo. Dice, presenta escasas células y fibras dispuestas, ¿no es cierto?, en abundante sustancia intercelular. Las células son muy similares a la mesenquimatosa. La sustancia intercelular es rica en ácido hialurónico.
El tejido mucoso puede deformarse ante la presión, pero vuelve rápidamente a su tamaño normal. Por lo tanto, es un tejido muy útil en los lugares donde hay presiones excesivas. Ejemplo, cordón umbilical. Y yo colocaba este ejemplo siempre y les digo, si yo les digo, hay que regar el pasto. Tome la manguera, empieza a regar el pasto, empieza a regar. Con toda la presión del agua. En un momento llego y le hago un nudo. Antes, él está está regando, ¿cierto? Y le hago un nudo allá, una broma pesada, le hago un nudo. ¿Qué pasa con el agua? Se detiene. Y donde le hice el nudo se empieza a hinchar y se revienta. Se muere. Se muere la salida de agua. Pero ¿qué pasa con el embrión? Se moriría también. Porque el embrión se mueve en la cavidad del vientre de la mamá y aprisiona el cordón umbilical. Pero porque tiene esta característica importante que yo estoy nombrando acá, soporta la presión. Entonces, si le hace presión, inmediatamente vuelve así. Es como una esponja el tejido conjuntivo mucoso. Es importante porque es la vida, es la relación de vida entre la mamá y su hijo. Porque tiene que pasar por ese cordón umbilical el oxígeno, el alimento, tiene que eliminar los desechos. Entonces actúa como amortiguador. A pesar de que el bebé se mueva, patea adentro, el cordón umbilical siempre, ¿no es cierto?, tiene esa función de amortiguar. Dos arterias y una vena tiene el cordón umbilical, y acá en el medio de las dos arterias y la vena que está aquí en el medio está el tejido conjuntivo mucoso, que cumple esa función en la gelatina de Wharton. Este es el espacio llamado gelatina de Wharton. Y ahí se encuentra, ¿no es cierto?, este tipo de tejido conjuntivo, que cuando yo lo quiero mirar, veo que ahí está el bebé aprisionando, ahí está la muestra histológica, dos arterias y una vena, gelatina de Wharton, ahí se encuentra este tejido conjuntivo mucoso. Cuando el profesor de laboratorio les pasa la preparación, se mira esto que está acá. Pero como está con poco aumento, yo le doy más aumento y llego aquí y puedo ver a los fibroblastos. Estos son los fibroblastos. Y se unen en los extremos libres, se unen así. Por lo tanto, dejan mucho espacio como sustancia intercelular. Entonces, cuando hay presión, hace esto así. ¿Ve? Funciona así. Entonces, es como un amortiguador. Eso es la aplicación cotidiana. El tejido conjuntivo, decía yo, adiposo, provoca, ¿no es cierto?, la regulación de la temperatura al interior del cuerpo. Esta grasa parda, ¿no es cierto?, nos protege del medio líquido en el que estamos insertos en la cavidad materna. Es la capa protectora, por eso que nosotros podemos invertir tranquilamente, pero cuando salimos inmediatamente del vientre materno empezamos a sentir frío, por el cambio brusco de temperatura. Y ahí empezamos por los hábitos alimenticios a perder grasa parda. Entonces ahí tenemos al bebé, ¿no es cierto?, y en algunas partes le queda la grasa parda, como es la parte dental, allí queda, ¿no es cierto?, algo de grasa parda, y en la parte externa también, pero muy poquito es lo que queda. Después desaparece. Es un termorregulador de la temperatura. Así llegamos a la parte final y yo les digo, tenemos el práctico de histología, jóvenes, señorita. Y en el práctico de histología les paso una bola de edema para que ustedes puedan ver en el laboratorio las células cebadas, macrófago, fibroblasto. Y fíjense la diferencia. Si yo tengo el fibroblasto acá y tengo el macrófago, este es el núcleo y ese es su núcleo. ¿Cuál de los dos se ve más teñido, jóvenes, señorita? ¿Cuál de los dos se ve más teñido? ¿El fibroblasto, que está acá, o el macrófago, que está acá, a la derecha? ¿El macrófago? El macrófago. Fíjense qué importante en el laboratorio y en un práctico, porque ¿cómo puedo reconocer si los dos son iguales, tienen la misma forma, fusiforme y alargado? Es que el fibroblasto tiene cromatina fina y el macrófago tiene cromatina gruesa. La cromatina gruesa se tiñe más intensamente que la cromatina fina. Entonces, el que se tiñe más intensamente es el macrófago y el menos es el fibroblasto. Entonces yo aquí puedo reconocer, miren, ahí tengo un fibroblasto, seguro que es un fibroblasto ese, ¿ven? Pero ese que está acá más teñido, miren, está más teñido ese, está más teñido ese es un histiocito macrófago, ¿eh? La fibra más gruesa es colágeno, la fibra más finita es elástica. Así trabajo en el laboratorio. Así deben de trabajar ustedes
Y así, ¿no es cierto?, aparecen enfermedades que están acá por deficiencia, ¿no es cierto?, del colágeno. Miren la deformación de los huesitos, cómo se van deformando. Miren la estructura ósea, cómo se deforma, se vuelven como colágeno. Niños que han estado insertos en el medio con plomo sufren de esto. Falta de vitamina C, se produce el escorbuto, como nombrábamos anteriormente. Y llegamos hasta acá hoy día, terminando, ¿no es cierto?, este tema, que es el tejido conjuntivo. ¿Alguna consulta que hacer? Profesor, ¿Sí? Dime. ¿este PowerPoint vamos a poder acceder a él o solo la Sí, no, grabación? yo le envío todo, no, yo le envío todo. Ah, ya, profesor. Se lo envío, Sebastián, se lo envío como PDF, ¿ya? ¿Vía intranet? Por internet, sí, Ya, ya, gracias, como profesor. PDF. Y el video, ya le llegó el primer video por link, ¿lo viste? Sí, sí, sí. Ya. Así también voy a enviar, ¿no es cierto?, la clase de la semana pasada, y esta también la voy a enviar por el mismo sistema del link, pero la clase de hoy lo voy a enviar por PDF, ¿no es cierto?, por la plataforma, por la misma plataforma. ¿Está claro, Sebastián? Sí, profesor, gracias. Bien. ¿Alguna otra consulta? Lo único que me queda indicar que solamente tengo dentro de hematología los grupos formados por Noemí Vázquez, Francisca Ceballos y Ariadna Esquela. Es decir, son los únicos que han cumplido en formar su grupo de trabajo. Está faltando que se organicen porque ya se va a acercar la fecha, ¿cierto?, en la que tenemos que hacer la selección de los temas y quiero tener todos los grupos formados. Así que comuníquense, vean cómo lo hacen y vayan organizando profesor. sus grupos de trabajo. Solamente tengo 3 grupos. Como les dije, yo felicito a Noemí Vázquez, Francisca Ceballos y Ariadna Esquela, porque son los únicos que han cumplido hasta el momento como corresponde. Así que organícense, el próximo miércoles, yo voy a ver la lista definitiva de los integrantes, ¿no es cierto?, para la selección de los temas de trabajo. Así que vayan comunicándose, vayan organizándose para que me tengan, ¿no es cierto?, o me envíen por correo los grupos conformados. Si no hay nada más que decir, porque tengo una clase, ¿no es cierto?, a continuación, y sé que ustedes a lo mejor también tienen clase ahora, nos veríamos, si Dios quiere, el próximo... Profe, ¿cuál es su correo, disculpe? A Ortega, académicos, uta.cl. Aparece en el PPT. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, jóvenes, señoritas? Bien. No, profesor. Damos por terminado, ¿no es cierto?, la clase de hoy. Conformen los grupos, me lo envían y nos veríamos, si Dios quiere, ¿no es cierto?, el próximo miércoles. Cuiden a su familia y cuídense ustedes. Nos vemos. Chao, Chao. profesor. Chao, Hasta luego. profe, que vaya bien. Chao, chao. Sí, profe.